En mi caso, por ejemplo, tras 20 años de acudir a las consultas de diferentes especialistas debido a diversas patologías que tienen al dolor y al cansancio como síntomas, no he conseguido un informe de un médico de la Seguridad Social que reconozca mi enfermedad, la fibromialgia. Es difícil, tal y como está estructurada la asistencia sanitaria pública en nuestro país, que el médico de atención primaria pueda realizar el seguimiento apropiado al paciente. No dispone del suficiente tiempo para hacer la historia clínica que se necesita para poder diagnosticar la fibromialgia. En la atención especializada, los problemas no son menos. Hay un elevado ratio de enfermos por reumatólogos e incluso hay provincias en las que no existe la especialidad de reumatología. Una vez que el diagnóstico, cuando se consigue, el seguimiento del enfermo lo realiza el médico de cabecera, el cual en la mayoría de los casos, como hemos dicho, no tiene conocimiento suficiente sobre esta patología. Por eso, una de las necesidades de los enfermos es acercar a los especialistas en reumatología hacia la atención primaria. Por otra parte, el enfermo no suele recibir en este primer momento la información adecuada, sino que únicamente se le comunica que su enfermedad es crónica y que no tiene un tratamiento específico. Por esta razón, se ve obligado a buscar en libros o a través de Internet la definición de aquello que padece, encontrándose la mayoría de las veces con una información dramática que no está basada en conocimientos científicos. Ante esta situación, lo normal es que la persona se asuste, se niegue a aceptarlo y se desanime. Es aquí donde la asociación juega un papel fundamental a la hora de suministrar al enfermo una información detallada y veraz, al ayudarle a aceptar las limitaciones impuestas por la enfermedad y ofrecerle apoyo y asesoramiento. Se debe restablecer la aceptación y el conocimiento por parte del enfermo, cómo se manifiesta y cuál es su futuro, es esencial para conseguir un buen resultado o al menos una mejora en los tratamientos. Por otra parte, como ya se ha comentado, en estas enfermedades de carácter crónico no solo sufre la persona enferma, sino que los familiares y además personas del entorno también se ven afectados. Tampoco para ellos es fácil. Por eso una labor importante para las asociaciones es conseguir que comprendan la situación y que se impliquen en ella. Es probable que no entienda los cambios que provoca la fibromialgia en su familiar y que condicionan la convivencia. Por eso es necesario informar y hablar con el círculo de personas con quien se relaciona el enfermo. En muchas ocasiones, al provenir la información de un tercero, se admite y entiende mejor que cuando lo realiza el propio enfermo. Hay que hacer entender que la nueva situación, de la que nadie debe sentirse culpable, no tiene que ser un obstáculo para la relación y convivencia, sino que ésta debe plantearse de una forma distinta. Hay que hacer comprender al enfermo y a su entorno que será necesaria una redistribución de roles, la asunción de nuevas obligaciones y buscar soluciones frente a situaciones conflictivas. Me voy a pasar lo de los objetivos de las asociaciones porque ya ha sido hablado, que es la formalización de protocolos o guías de prácticas de fibromialgia, etcétera, etcétera. Por lo que respecta al ámbito laboral, los pacientes de fibromialgia encuentran muchos impedimentos para acceder a una baja laboral o transitoria o permanente, a pesar de que su dolencia en muchas ocasiones les impide realizar las tareas más cotidianas. Y es que la falta de aceptación de la enfermedad, los insuficientes instrumentos para medir su evolución y la ausencia de una prueba palpable que determine la existencia de la enfermedad y su gravedad, chocan con la normativa de valoración de la incapacidad temporal. Existen altas improcedentes, disfrazadas bajo la polémica de no estar reconocida la enfermedad, pero que llevan a dictar resoluciones a sabiendas de lo injusto de las mismas. Cuando el médico de atención primaria conoce esta problemática, puede realizar un parte de baja recogiendo los síntomas que en ese momento presenta el enfermo. Esto puede solucionar el problema del enfermo individual, pero perjudica al colectivo, ya que nunca será reconocida la enfermedad como causante de incapacidad laboral. No podemos olvidar otro aspecto del ámbito laboral, cada vez más relevante, y es el acoso moral en el trabajo. Desgraciadamente, aún son muchas las empresas que intentan presionar a aquellas personas con un alto índice de absentismo,
debido a la enfermedad para que abandone sus puestos de trabajo, presión que puede llevar a un empeoramiento de la salud, tanto física como psíquica, de los enfermos. Hay pacientes que han solicitado a su empresa un cambio en su puesto de trabajo y se lo han denegado, aunque según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos es un derecho del trabajador y la empresa está obligada a la recolocación y adecuación del puesto de trabajo. El resultado en muchas ocasiones es que el enfermo solicita la incapacidad y cuando se la deniegan abandona su puesto de trabajo renunciando a los derechos adquiridos durante los años trabajados. En cuanto a la obtención de discapacidad y minusvalía, el problema fundamental radica en que no hay medios objetivos para cuantificar el grado de la discapacidad en un caso determinado, cuando la fibromialgia es primaria. Es decir, que no va asociada a ninguna otra enfermedad. Los parte médicos no tienen ningún valor, enumeran los síntomas que padece, pero no logran constatarlos en las pruebas complementarias de diagnóstico, porque todas las pruebas analíticas y parámetros complementarios arrojan resultados prácticamente normales. Es necesario un informe bien documentado, en el que conste la fecha de diagnóstico, los diversos tratamientos aplicados y sus resultados. Hace unos días he obtenido yo la minusvalía. Para ello tuve que acudir en junio del año 2000 por las diversas consultas recogiendo los informes, ya que solamente me habían dado informes de las operaciones, de las intervenciones quirúrgicas. He tardado exactamente año y medio, algunos ya los he dejado por imposible y he presentado la solicitud de discapacidad. El médico, según he llegado, lo primero que me ha dicho es que la fibromialgia, que lo llevaba diagnosticado por el médico de cabecera, la fibromialgia no se valora. Bien, padezco otra enfermedad que también me dijo que no se valoraba, pero en la resolución, esa otra enfermedad que no se valora, la sarcoidosis, sí viene reconocida. La fibromialgia no aparece en la resolución. Un milagro. Bien, en el reconocimiento me dijeron esto. El reconocimiento médico valora sobre todo la movilidad articular, la marcha y diferentes maniobras de contenido articular, pero no entra a valorar el aspecto doloroso, que es precisamente el principal síntoma de la enfermedad. La fibromialgia no es invalidante en el sentido de incapacidad irreversible por deformidad o destrucción de las articulaciones. Sin embargo, en contra de la creencia de muchos médicos, la fibromialgia puede ser muy incapacitante en cuanto a dificultad para realizar el trabajo habitual o las tareas